Cintia Rodríguez, nuestra invitada el día de hoy, venezolana, comunicadora social y bloguera de Mamá en Montreal. También participa con sus artículos en Noticias Montreal. Bueno, aparte de eso, también tiene un espacio dedicado a las mamás en Ozónico Radio. Así que, bueno, pues toda una personalidad ya. Caramba. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias, Liliana, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Y bueno, hoy queremos dedicar este espacio para, bueno, las personas que nos ven y las mamitas específicamente el día de hoy, que están así súper atentas, son mujeres que están en proyecto de venir a Canadá o que apenas acaban de llegar. Y es cierto que hay algo especial entre ser mamá y ser inmigrante. Son dos roles que se unen y que son totalmente un desafío para la mujer, para la mujer inmigrante, vamos a decirlo así. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en Canadá? Pero antes de eso, nos gustaría saber, Cintia, ¿qué es lo que te trajo aquí a Canadá? Bueno, mira, a Canadá me trajeron una serie de inquietudes personales. Uh-huh. Yo podría decir que la situación, yo soy venezolana, la situación de mi país en este momento no es la que yo deseaba para mí y para mi familia, pero no es solamente eso. Yo creo que más que una situación coyuntural o puntual, se debe a una serie de inquietudes que yo tenía dentro de mí y que de alguna manera fueron creciendo y que la situación país de algún modo las disparó, las estimuló y me hizo pensar en la necesidad de salir y de buscar un nuevo sitio donde vivir. Canadá llegó solo, Canadá me tocó la puerta y específicamente Montreal me tocó la puerta. ¿Cómo está eso? Explícanos un poco de eso que me tocó la puerta, porque por lo general uno siempre escoge, ¿no? Bueno, dónde quiere vivir, hay diferentes países que ofrecen esa gran oportunidad para la gente que quiere trabajar, en fin, desarrollarse. ¿Cómo está eso? Mira, nuestro proyecto familiar, bueno, en ese momento éramos mi esposo y yo, uh-huh. Que empezamos a pensar en la solución de irnos como una vía de crecer y de hacer algo distinto y de hacer crecer el proyecto de familia que teníamos. Y en ese momento, se nos presentaban dos opciones, Canadá y Australia. Era así de sencillo, porque queríamos crecer como profesionales, queríamos un país que nos acogiera legalmente, donde pudiéramos aplicar por una inmigración legal y tuviéramos posibilidades de crecimiento. Australia estaba muy lejos de Venezuela, así que sí, te soy muy honesta, así fue la decisión. Australia está muy lejos de Venezuela, necesitamos algo que esté más cerca. Bueno, nos queda Canadá, vamos a averiguar. Empezamos a tener contacto con Canadá. Ya teníamos un amigo que vive en Ontario, le preguntamos y mi amigo resulta que es un promotor de la inmigración a Canadá espontáneo. Wow. Nos pintó el país como un paraíso, nos dijo, se tienen que venir, es el mejor lugar del mundo para tener familia, tienen que venirse. Empezamos a averiguar y en ese momento yo tenía un pequeño nivel de francés, no mucho todavía, y nos dimos cuenta de que lo que más nos convenía era Quebec por esa condición, porque tanto mi marido como yo somos periodistas en español, uh-huh. que no es precisamente el oficio más querido en el mundo, es más solicitado. Así que dijimos, bueno, mira, esta vía está, vamos a verla, vamos a activarla y nos pusimos en movimiento. Y específicamente dentro de Quebec nos gustó Montreal por esta multiculturalidad que ofrece, por esta relación con el francés y su relación con Europa nos llamaba muchísimo la atención. El estilo de vida de esta ciudad nos gustaba, nos llamaba la atención, así que aplicamos para vivir aquí y cuando hicimos la aplicación todavía no conocíamos la ciudad. Uh-huh. Fue una locura, pero bueno, a veces por eso yo digo que Canadá nos tocó la puerta, ¿no? Interesante. Y algo que has dicho es cuando hicimos la aplicación, en el momento que hacen la aplicación, ¿es que ya había proyectos de ser mamá o cómo funcionó esto? Porque, bueno, tienes una hija que apenas está comenzando a crecer. ¿Ella nace dónde? ¿O ella nace aquí? ¿O tú llegas con ella? ¿Cómo es este proyecto? ¿Cómo es este...? Bueno, como te decía, en ese momento en que tomamos la decisión, éramos solamente mi esposo y yo. Uh-huh. La nena llegó en pleno proceso de aplicación. Wow. Circunstancias de la vida determinaron que yo quedara embarazada cuando nos faltaba más o menos un año para venir. Y eso nos retrasó todos los trámites un año más, uh-huh. porque decidimos que lo mejor era que ella naciera en Venezuela. Por una serie de razones era muy complicado y sigue siendo muy complicado viajar desde Venezuela a otras partes del mundo
y queríamos que la familia la conociera, que estuviera rodeada de su familia cuando naciera. Entonces decidimos que ella naciera allá. Ella nació en Caracas, como sus padres, y nos vinimos cuando ella llegó aquí de 10 meses. Wow, realmente Chiquitita. pequeña, Sí. O sea, toda una experiencia. Llegas y cómo es ese enfrentarse a la realidad. Mucha gente dice el choque. Yo quisiera cambiar esa palabra porque a veces sí, lógicamente uno viene de un ritmo y llega y se da contra la pared, vamos a decirlo de esa manera. Pero es ese descubrir. ¿Cómo es ese descubrir para ti siendo mamá y siendo inmigrante? Bueno, fíjate, en principio te diría que nosotros tratamos de informarnos lo mejor posible. Los dos tenemos la tendencia a sobreinformarnos sobre las cosas. Lógico. Somos periodistas y así es como enfrentamos todo en la vida, ¿no? Nosotros ya logramos venir de visita antes de tener la residencia, así que ya teníamos una idea de cómo era la ciudad, de cómo funcionaban las cosas acá, pero por supuesto nunca es lo mismo venir como turista que venir a vivir, nunca es lo mismo venir como pareja que venir con niños, ¿no? Ya. Entonces ya una vez que llegamos a la vida real, sí, yo no hablaría de un choque, pero sí de un encuentro con una realidad que en muchos sentidos una realidad distinta. Sí, en muchos sentidos se parecía a lo que nosotros teníamos proyectado, pero también en muchos otros sentidos estaba lejos de nuestras expectativas. Muchísimas cosas cambiaron en el camino, hemos aprendido mucho y me parece muy afortunado que estemos haciendo este programa el día de hoy, porque nosotros mañana cumplimos 2 años de haber llegado al país. Así que más oportuno no pudo haber sido. Sí, Wow. Pero sí, en efecto sí. Sobre todo como mamá, yo empecé a ver la ciudad y la realidad y la sociedad desde otros puntos de vista que antes sencillamente me era imposible proyectar. Wow. Unas necesidades nuevas, una forma de afrontarlo todo muy diferente. Yo puedo decir que el balance es positivo, sigue siendo positivo, yo no me arrepiento ni un segundo de la decisión que tomamos, creo que estuvo muy bien. Pero sí creo que cuando vienes como mamá, todo cambia radicalmente. No, y me imagino que, ese punto de la protección y de qué es lo que mejor le conviene a mi hijo, a mi retoño, pues, porque siempre los valores y los principios que nosotros como latinoamericanos tenemos varían un poco a los de este país. Es una manera diferente de ver la vida y es una cultura distinta, es realmente distinto, es diferente. No podemos decir es que es bueno o es que es malo, simplemente es diferente. Vamos a una pausa y regresamos con más de nuestro espacio del día de hoy. Bienvenido a Canadá. Bien, continuamos. Nuestra invitada el día de hoy, Cintia Rodríguez, y estamos compartiendo a todas las mamás que nos ven a esta hora de la mañana a través de radiolatina.ca. Este espacio para dar una idea de cómo funciona. No tenemos, y lógicamente que nadie tiene la receta completa, eso se vive, la experiencia es única, pero sí tener una idea de cómo funciona, ¿no? De cómo va. ¿Qué es la experiencia de vivir como mamá en Canadá? Mira, ¿a qué te enfrentas? Yo, voy a ir incluso un paso más específico y es el nombre de mi blog y de mi proyecto personal, que es Ser Mamá en Montreal. Yo lo llamé así porque justamente quería hablar de esa cualidad o esa calidad de inmigrante que es bien particular, de ser inmigrante en una ciudad francófona, en un país mayoritariamente anglófono, de ser inmigrante en una realidad que a veces se parece un poco a la tuya y a veces es muy distinta, y donde tú puedes vivir en un constante intercambio, un intercambio en el que a veces cedes y otras veces recibes. Yo siento que yo he recibido mucho de esta sociedad y también he ido cediendo y abriendo maneras de pensar y maneras de ver las cosas que antes no tenía porque simplemente no podía tener. Algo en particular a lo que has tenido que ceder, por ejemplo. Mira, te voy a poner un ejemplo que para mí como venezolana ha sido una enseñanza de vida bien interesante. La forma en la que aquí se asume el trabajo voluntario. Okay. En Venezuela, si bien obviamente existe el trabajo voluntario y en muchísimas organizaciones, gracias a gente que trabaja allí de manera ad honorem, esas organizaciones prosperan, no es algo que esté, digamos, tan imbuido en la cultura
general, como yo lo veo aquí, como yo lo siento aquí. Y yo he sentido que para mí como inmigrante eso ha sido una clave importantísima en mi trabajo de integración. Digo mi trabajo de integración porque mi trabajo de integración no ha terminado. Ya. Yo no sé si algún día termina, yo creo que no, yo creo que ese es un trabajo que uno asume. Justo lo hablábamos tú y yo antes de entrar al programa. Ser inmigrante es un trabajo, así como ser mamá. Es un trabajo que uno hace porque elige, en muchísimos casos, hay gente que no lo elige, hay gente que en las condiciones de la vida le ponen ese trabajo por delante, pero cuando tú tienes la capacidad de elegir como la tuve yo, uno asume unas responsabilidades y uno tiene que ser consecuente con esas responsabilidades. Así es. Hablando del tema del trabajo voluntario, lo que yo he notado o lo que me ha enseñado a mí es que primero, explotando tu capacidad de dar lo que tú sabes hacer o aquello en lo que eres bueno o aquello en lo que te provoca dar, que te provoca ofrecer, te sientes mejor como persona, creces como persona y te abres al mundo. Y también de alguna manera retribuyes a una sociedad que te recibió en un momento en el que tú necesitabas una mano. Y que también nos aporta bastante, ¿ah? Muchísimo, demasiado. Muchísimo. Como decía antes, yo siento que yo he recibido muchísimo de esta sociedad y mi manera de corresponder es haciendo este trabajo. Yo actualmente soy voluntaria de un proyecto en CAFLA que propuse yo siendo beneficiaria de... CAFLA es el Centro de Apoyo de Ayuda a la Familia Latinoamericana. Yo llegué allí como beneficiaria, llegué allí preguntando, miren, ¿qué hago? Llegué perdida, llegué necesitando orientación y gracias a ellos yo he podido hacer muchísimas cosas, así que yo les propuse un proyecto. Ya. Y este proyecto, que es un libro sobre las demás mamás inmigrantes, yo las estoy entrevistando y estoy escribiendo este libro para CAFLA, ha sido una experiencia muy bonita, en la que yo he tenido contacto con madres en situaciones muy distintas. Háblanos un poco de esa experiencia, de cómo tú compartes con las otras mamás, porque cada experiencia es distinta. Explícanos un poco de esto a más a profundidad. Eso es muy valioso. Es algo que yo le recomiendo a cualquier persona y a cualquier madre que llegue aquí. Intégrense con las demás, hablen, ábranse y escuchen y pregunten. No hay porque uno aprende muchísimo de la experiencia de otro cuando se parece a la tuya, pero en mi caso sobre todo cuando no se parece a la tuya. En esa diferencia uno se encuentra y es muy, muy importante y para mí ha sido muy enriquecedor. Yo lo que estoy haciendo en CAFLA es recopilando las historias de varias mamás que han llegado y que forman parte del proyecto de la Petite Enfance. Somos todas mamás de niños de entre 0 y 5 años de edad y por otro lado estoy recopilando recetas típicas del país de cada una de ellas, recetas que ellas se trajeron con ellas y que preparan en su casa, y estamos preparando un libro muy lindo con eso para CAFLA. Pero como decía, este trabajo que yo ofrecí como voluntaria me ha hecho crecer a mí muchísimo como persona, no solo como profesional acá, sino como persona y como madre. Hay algo interesante acá y es que tenemos la idea, voluntario, regalar todo. No se trata de regalar, por el contrario, se trata de recibir. Y aquí lo que se valora es eso que tú aportas, que te da un crecimiento en todas las áreas, yo digo, porque te abre puertas, te permite darte a conocer, te permite dar a conocer lo que haces, y eso es lo que está haciendo nuestra invitada el día de hoy. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir con ella, pero luego de la pausa, bueno, más bien, vamos a ir a ver esta historia de vida con nuestra amiga Rubiela Mogollón y vamos a la pausa. Hablábamos de no aislarse y de poder expresar y continuar, no dejar oxidar todo ese conocimiento y toda esa capacidad que tienes como profesional, que ahora lo estás desarrollando a nivel voluntario, pero que te está enriqueciendo. Háblanos acerca de esto. Mira, yo una cosa de la que suelo hablar en el blog y que suelo compartir con otras mamás que están acá, es que a veces como mujeres y como madres inmigrantes tenemos la tendencia involuntaria a encerrarnos, porque no dominamos el idioma, porque lo que está afuera nos da mucho miedo, porque ese choque cultural del que hablábamos antes de pronto nos hace ruido y no nos atrevemos, no sabemos por dónde entrar. Y la solución que yo encontré es muy personal, pero esa fue la que yo encontré. Yo creo que cada persona debe buscar dentro de sí misma qué es lo que la ayuda, qué es lo que la impulsa. El empujoncito que yo me di para atravesar la puerta fue mi blog, mamaenmontreal.com. ¿Yo qué hice? Yo dije, bueno, ¿qué sé yo? Yo sé escribir. Eso es lo único que yo sí sé que sé hacer. Yo sé escribir en español. Yo me voy a poner a escribir sobre esta experiencia. Ya yo había hecho esto antes. Ya yo había hecho un blog personal sobre las cosas que me pasaban y tenía mis seguidoras por allí. Y, perdón, lo que hice fue hacer una versión de esto enfocada, a la maternidad y a la experiencia de maternidad fuera de tu país.
lo que he encontrado en retribución ha sido que no solamente las madres y no solamente las madres inmigrantes se han identificado con este blog y con lo que yo escribo allí, mis experiencias, sino también papás, señores que no son papás y ni siquiera están casados, mujeres muy jóvenes que tampoco están casadas todavía, gente que está en proceso de salir de sus países de residencia y no sabe muy bien ni cómo ni a dónde enfocar ese proyecto migratorio. Entonces ha sido una experiencia súper rica en la que no solamente yo logré salir yo de mi encierro, sino que además siento que estoy conectada con un montón de personas que están alrededor del mundo en una situación muy parecida a la mía y nos comunicamos en ese registro, ¿no? Y como lo decíamos también antes, es que te permite desarrollarte como profesional, seguir en lo que estás haciendo, porque primero, o sea, no, estás dando a conocer algo que estás viviendo y pues estás haciendo lo que te gusta. No hay nada mejor que hacer lo que a uno le gusta, que aparte de eso le paguen, pero no necesariamente con el dinero, sino con esa retribución de parte de la gente que te escribe, que dice, mira, yo no, por ejemplo, yo he leído algunos de tus artículos y yo digo, wow, Dios mío, interesante, porque no solamente compartes como mamá, sino compartes como inmigrante. Los miedos, los desafíos, las cosas que te enfrentas cada día, que la guardería, que la primer invierno, que la ropa que hay que comprar, que el coche, esas cosas son bien interesantes de saber. Sí, y no solamente las cosas, digamos, técnicas o cotidianas, sino también las emociones que uno experimenta, que son muy variables y que a veces te pueden aislar mucho porque me siento así, seré yo sola. A mí me encanta cada vez que recibo un comentario de algún lector o alguna lectora que me dice, wow, me siento acompañada con lo que estás diciendo, muchas gracias por decirlo. Y por eso yo elegí escribir sobre mí misma, no porque yo sienta que lo que me pasa es demasiado espectacular y maravilloso, no, exactamente por lo contrario, porque yo siento que lo que a mí me pasa, lo que me afecta, la forma en la que me emociono es completamente cotidiana y completamente mundana y que muchísima gente la comparte. Y yo sentí que si yo podía ser sincera y honesta y decir exactamente cómo me estaba sintiendo, yo iba a tener una conexión, a ganar una conexión con otra persona que se sentía igual y tal vez así poder ayudarla. Esa es mi aspiración. La gente que te quiere contactar, que quiere conocer más de ti, que quiere descubrir un poco de Montreal a través de tu experiencia, ¿dónde puede consultar? Pueden entrar a www.mamaenmontreal.com, que es mi blog. Pueden ir a la comunidad en Facebook Mamá en Montreal y pueden seguirme por Twitter o por Instagram o por Pinterest a través de @Mamá en Montreal. Recomendaciones para nuestras mamás el día de hoy. Recomendaciones. Número 1, averigüen, investiguen sobre cualquier cosa que tengan que hacer. Hoy en día tenemos un recurso buenísimo que es Internet. Si no, también se puede llamar por teléfono o se puede ir o se puede preguntar. Y esto me lleva al recurso número 2 o al tip número 2. Abandonar la pena. Pena son 4 letras y no nos sirven para nada, sobre todo cuando somos inmigrantes. Si no hablas bien el idioma, no importa, habla lo que puedas. Exprésate como puedas, porque además esta ciudad en particular tiene una enorme virtud que es la tolerancia con uno cuando uno no habla un buen francés. Así es. Así que ábrete, pregunta, infórmate. Y número 3, busca ayuda. Busca ayuda oficial que existe. Hay una cantidad de organismos y organizaciones pequeñas, grandes, medianas, que están por todas partes, que te pueden dar la clave para salir de ese momento difícil por el que estás pasando. Yo lo hice, como dije hace rato con Kafla. Búscala porque es muy importante y porque esa ayuda está allí y hay que aprovecharla. Y esa ayuda puede ser la clave para salir del encierro. Y si no consigues ayuda, toca la puerta al vecino. Habla con la gente, háblale a la mamá en el parque, háblale a la mamá en el supermercado, a la mamá en la guardería. Aquí entre mamás, nos entendemos. Se habla mamá, fue uno de mis primeros artículos en el blog, porque entre mamás nos entendemos, nos damos la mano cuando necesitamos ayuda con el coche por la escalera del metro, nos sostenemos la puerta y nos sonreímos cuando una ve a la otra en una situación difícil y también, bueno, nos somos capaces de pasarnos la manito así cuando el nene está haciendo un berrinche en la calle y dice, ay, pobrecita la mamá. Precisamente por eso, porque eres mamá. Exactamente. Porque se ejerce la misma profesión, una profesión que no termina jamás.
lo digo aunque no soy mamá, lo digo porque veo ese gran ejemplo en muchas de las mamás que siempre están dadas a dar lo mejor de sí para sus hijos, a ser capaz de donar su vida y darlo todo, como, bueno, mi hijo es lo primero. Y perdón que te interrumpa, sobre ese tema de la profesión te puedo decir que es una profesión muy mal pagada, pero que la gratificación es la más alta que puedes tener. Bien, para todas esas mamás, un abrazo fuerte, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio, en este pequeño homenaje que hemos diseñado y hemos pensado para ustedes como mamás, y si están pensando en venir aquí a Canadá o a viajar, a migrar a cualquier otro lugar de este hermoso planeta, no olviden, infórmense, ante todo consulten, pregunten. Vale la pena hacerlo. Gracias a Cintia por estar aquí con nosotros, de verdad muy rico, y tenemos que vernos nuevamente para seguir hablando porque hay mucha tela para cortar, hay mucho tema de qué hablar. Muchas gracias a ti por la invitación. Bien, vamos a la pausa, regresamos.